Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 79. El tema de hoy es Dios es bueno todo el tiempo. Esa es una afirmación real, verdadera y que da paz a nuestro corazón. Bueno, vamos a iniciar entonces. De todas las prisiones que Pipa y yo hemos visitado alrededor del mundo, dijo Nikki, esta era la peor. Estaba ubicada en Lusaka, Zambia. La prisión fue edificada en 1950 para albergar a 250 hombres. Hoy tiene más de 1.300. Las celdas que fueron construidas para albergar a 50 son ahora el hogar de más de 150 hombres. Están encerrados en sus celdas desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. No hay suficiente espacio para que todos duerman al mismo tiempo y deben turnarse. El hedor y el calor en dichas celdas son insoportables. Si los prisioneros no tienen sida o tuberculosis al ingresar a la cárcel, es muy probable que se infecten al poco tiempo. Las celdas están emplazadas alrededor de un patio ubicado en el centro del penal. Tuvimos allí una reunión. Quizá porque no había nada más que hacer, prácticamente asistieron todos los internos. La reunión fue dirigida por un hombre que llevaba 4 años esperando que trataran su caso ante la corte. Era un pastor cristiano que había sido acusado de cargos menores por los que, si hubiera sido juzgado en Inglaterra, probablemente hubiera recibido una multa menor. Pese a que seguramente era inocente, este hombre llevaba 4 años languideciendo en la prisión sin ser hallado culpable aún, sin pasar por un proceso judicial, sin saber cuándo sería liberado, sin saber si alguna vez lograría ser libre. Nunca olvidaré sus palabras al comenzar la reunión. Dios es bueno todo el tiempo. He allí un hombre que tenía una confianza absoluta en la bondad de Dios, no debido a sus circunstancias, sino a pesar de ellas. Sabía y había experimentado la bondad de Dios en medio de gran sufrimiento. Como resultado, aunque se encontraba en pésimas condiciones dentro de la prisión, seguía el ejemplo de Jesús y anduvo haciendo el bien. Eso lo encontramos en Hechos 10:38. John Wesley dijo una vez, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, en todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, en todas las ocasiones que puedas, a toda la gente que puedas, tanto como puedas. Vamos a leer Salmos capítulo 35. Vamos a leer desde el verso 19 hasta el verso 28. Salmos capítulo 35, desde el verso 19 hasta el verso 28. Vamos a leerlo en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. No permitas que estos enemigos mentirosos sigan burlándose de mí. No dejes que me ataquen sin motivo. Me odian y hacen planes en secreto, pero no se quedarán sin castigo. Ellos hablan de paz, pero en realidad están maquinando planes para atacar al pueblo. De su boca salen falsas acusaciones. Dicen, lo vimos hacer esto o lo otro. Señor, tú sabes la verdad. No sigas callado, Señor mío, no me abandones. Dios mío, despiértate. Levántate y haz algo por mí, Señor mío, defiéndeme. Señor, mi Dios, júzgame según tu justicia para que dejen de burlarse de mí. No los dejes salirse con la suya. No permitas que digan que me destruyeron. Llévale la desgracia y la humillación a los que se alegran de mi desgracia. Haz que quienes se levantan en mi contra se sientan avergonzados y humillados. Que se alegren los que me apoyan. Que ellos digan siempre que el Señor es maravilloso y que pone contento cuando tienen éxito. Que mi boca proclame tu justicia y te alabe el día entero. Amén. Primer punto, en todo Dios obra para tu bien. Así es. Seamos sinceros, no todas las personas son buenas. Algunas personas odian sin motivo y actúan de forma maliciosa. A lo largo de este pasaje vemos un gran contraste entre las dificultades que David enfrentaba por parte de quienes lo rodeaban y las bondades de Dios. La versión bíblica en inglés, El Mensaje, presenta dicho contraste al usar 4 veces la palabra bueno, pero en contextos diferentes. La primera parte donde la usa es cuando dice, ten cuidado con la multitud no tan buena. Habrá momentos en tu vida y en la vida de tu comunidad cuando estén bajo ataque de aquellos que hacen planes traicioneros. No vienen en son de paz, sino que urden mentiras cuando la gente apacible del país, en contra de la gente apacible del país. Nada bueno vendrá de ese grupo de gente. Dice el verso 20 en la traducción del Mensaje.
O la otra parte, o la otra forma como la encontramos, la palabra bueno es tener un buen tiempo, no siempre es bueno. David habla del tiempo bueno en el verso 24 de ese grupo. Estas personas están teniendo una fiesta a expensas de David. Ellos lo odian sin motivo. Que no se guiñen el ojo los que me odian sin razón. Piensan que están teniendo un tiempo bueno, pero en verdad lo que hacen no es bueno. Dios hace que todo obre para bien. Es la otra forma donde encontramos la palabra bueno. Dios es grande. Todo obra para bien de su siervo, lo dice en el verso 27. Dios toma incluso las cosas malas que se hacen y dicen en tu contra y las usa para bien. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Eso lo dice en Romanos 8:28. Cuéntale al mundo cuán bueno es Dios. Es la última parte donde encontramos la palabra bueno. En el Salmo 35, verso 38, en la traducción bíblica, el mensaje de David concluye este salmo celebrando la bondad de Dios. Él escribe, le contaré al mundo cuán grande y bueno eres, cuán grande y bueno eres. Gritaré aleluya todo el día y cada día. Así es, Señor. Como dice en esta versión que leímos, que mi boca proclame tu justicia y te alabe el día entero. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a recordar tu bondad y confiar en las buenas cosas que tienes reservadas para mí. Todos los días de mi vida y todo el día. Ayúdame a alabarte. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, y de ti es la alabanza. Te pertenece a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora habrá su Biblia en Lucas capítulo 3, versos del 1 al 22. Dice así, Lucas 3. El emperador Tiberio llevaba 15 años gobernando cuando Poncio Pilato gobernaba en Judea, Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Felipe gobernaba en la región de Iturea y Traconite, y Lisianas gobernaban en Abilene. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes en ese tiempo. Dios le habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías. Juan iba por toda la región del río Jordán anunciándoles a todos que cambiaran su manera de pensar y de vivir y que se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. Esto estaba de acuerdo con lo que había escrito el profeta Isaías. Alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Todo valle será llenado, toda montaña y colina será allanada. Las sendas torcidas serán enderezadas y los caminos escabrosos serán alisados. Todo el mundo verá la salvación que viene de Dios. Cuando la multitud venía para que Juan los bautizara, él les decía, partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparían de la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Y ya también el hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme. La multitud le preguntó, ¿entonces qué debemos hacer? Juan les contestó, el que tenga 2 mantos, que le dé uno al que no tiene, y el que tenga comida, que la comparta. Algunos cobradores de impuestos vinieron también a bautizarse y le dijeron a Juan, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, no cobren más de lo debido. Algunos soldados también le preguntaron, ¿y qué debemos hacer nosotros? Y él les dijo, no estafen ni chantajeen a nadie y confórmense con su salario. La gente estaba a la expectativa y se preguntaba, ¿será posible que Juan sea el Mesías? Juan le respondió a todos, los bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo bueno en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Juan seguía anunciando las buenas noticias y animaba a la gente a cambiar. Juan el Bautista en la cárcel. Tiempo después, Juan criticó a Herodes, el gobernador, por vivir con Herodías, la esposa de su hermano, y también por otras maldades que había cometido. Y a esas maldades, Herodes añadió una más: metió a Juan en la cárcel. Bautismo de Jesús. Toda la gente se estaba bautizando y Jesús también fue bautizado. Mientras estaba orando, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy contento contigo. Qué hermoso. Segundo punto,
La bondad procede del arrepentimiento y del Espíritu Santo. La gente suele sorprenderse a ver el mensaje de Juan descrito como buenas nuevas. Puede parecer muy negativo para nosotros, pero la palabra de Dios siempre constituye buenas nuevas. La palabra de Dios vino a Juan el Bautista en el desierto. Es un mensaje de arrepentimiento para el perdón de pecados. El arrepentimiento es bueno, es liberador, conduce a la libertad y el perdón. El arrepentimiento debería conducir y producir buen fruto. Juan el Bautista dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. ¿Qué es este buen fruto? Buen fruto incluye tanto la justicia social como la moral personal. Es interesante que los ejemplos dados se relacionen en alguna medida con el trabajo y el dinero. ¿A qué se parece la bondad? La bondad se parece a generosidad. Aquellos que tienen bienes deben apoyar a quienes no pueden. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. También la bondad es honestidad. Juan le dice a los recaudadores de impuestos que no cobren más de lo debido. La bondad también es contentamiento. Juan le dice a los soldados que no extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, que más bien se conformen con los que le pagan. Juan no es simplemente un predicador de justicia social, afirma sobre Jesús. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El fuego simboliza la pureza, como dice Números 11, del 1 al 3. El poder y la pasión. Cuando Jesús oró, el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. La bondad es una de las características enumeradas por San Pablo como el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Por medio del Espíritu Santo experimentamos la bondad de Dios. Lo que Dios habla a Jesús, te lo dice a ti. Disfruta del hecho de ser hijo de Dios. Dios dijo a Jesús, tú eres mi Hijo amado. Por medio de Jesús eres capaz de llamar a Dios Padre. Considerando que la relación de Jesús con Dios es única, el apóstol Pablo señala que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, lo dice en Gálatas 4:6. Se te confiere la misma experiencia de ser hijo de Dios por adopción. Esto es vital para que tu identidad, tu confianza y tu identidad estén en el lugar correcto. También debes experimentar el amor de Dios. Dios dice a Jesús, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Ahora bien, como señala Pablo, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado, lo dice Romanos 5:5. El Espíritu Santo te da una experiencia de la bondad de Dios y del amor por ti. También aguarda el agrado de Dios. Dios expresa sobre su Hijo Jesús, estoy muy complacido contigo. Cuando el Espíritu de Dios habita en ti, tu vida se vuelve agradable ante Él. Eso lo dice Romanos 8, del 8 al 9. Al experimentar el amor y la bondad de Dios derramados en tu corazón por medio del Espíritu Santo, el buen fruto del Espíritu Santo crecerá. Ay, gracias, Señor. Llénanos de esa bondad. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por amarme como hijo tuyo y gracias porque te complaces en mí. Ayúdame a llevar una vida de generosidad, de honestidad, de satisfacción y a dar buen fruto, a llenarme de tu Espíritu Santo, que es el que me permite dar buen fruto y tener la bondad en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora vamos a leer Números. Abra su Biblia en el libro de Números. Vamos a leer en el capítulo 9, desde el versículo 15. ¿Sí? Vamos a leer el capítulo 10 y el capítulo 11 hasta el verso 3. ¿Listo? Entonces, ubíquese ahí en Números 9, verso 15. La nube y el fuego. El día en que se instaló la carpa sagrada, la nube cubrió la carpa sagrada, o sea, la carpa del testimonio. Desde el atardecer se empezaba a ver algo como una especie de fuego que duraba hasta el amanecer. Todos los días ocurría lo mismo. Durante el día la nube cubría la carpa y durante la noche se veía como fuego. Cuando la nube que cubría la carpa se levantaba, entonces los israelitas se ponían en marcha y donde la nube se detenía, allí acampaban. A la señal del Señor, los israelitas se ponían en marcha y a la señal del Señor acampaban. Ellos acampaban todo el tiempo que la nube estuviera sobre la carpa sagrada. Aunque la nube se detuviera sobre la carpa sagrada por varios días, los israelitas obedecían el mandato del Señor y no se movían de ahí.
Igual sucedía cuando la nube estaba sobre la carpa sagrada. Solo unos pocos días, a una señal del Señor, ellos acampaban y a una señal del Señor se ponían en marcha. A veces la nube estaba sobre la carpa solo desde el atardecer hasta el amanecer y se movía en la mañana. Entonces ellos se ponían en marcha, fuera de día o de noche. Cuando la nube se levantaba, ellos se ponían en marcha. Aunque la nube permaneciera sobre la carpa sagrada un día, un mes o un año, los israelitas acampaban y no se movían de ahí. Pero cuando la nube se movía, ellos se movían también. A una señal del Señor, ellos acampaban y a una señal del Señor se ponían en marcha, obedeciendo las órdenes del Señor, las cuales el Señor daba a través de Moisés. Esto es bien importante, obedecer las órdenes del Señor. Vamos ahora a Números capítulo 10, las trompetas de plata. El Señor le dijo a Moisés: haz 2 trompetas de plata martillada y úsalas para convocar a la comunidad y para avisarle a los campamentos cuándo ponerse en marcha. Cuando se toquen ambas trompetas, toda la comunidad se reunirá ante ti a la entrada de la carpa del encuentro. Pero si solo suena una trompeta, entonces se reunirán contigo únicamente los jefes más importantes de Israel. Los sonidos cortos de las trompetas serán la señal para ponerse en marcha. Al toque de los primeros sonidos cortos, los campamentos del oriente se pondrán en marcha. Cuando se toquen sonidos cortos por segunda vez, los campamentos del sur se pondrán en marcha. Los sonidos cortos serán la señal para ponerse en marcha. Pero cuando se quiera convocar a toda la comunidad, el sonido será diferente. Se tocarán sonidos largos, no se tocarán sonidos cortos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, serán los encargados de tocar las trompetas. Esta será una ley que siempre obedecerán todos ustedes y también las generaciones por venir. Cuando estén en su tierra y el enemigo los ataque, ustedes tendrán que salir a pelear. En esas ocasiones toquen las trompetas y griten fuerte. Así yo, el Señor, su Dios, les prestaré atención y los salvaré de sus enemigos. Las trompetas también deberán tocarse en ocasiones de alegría, como en los días de fiesta y en sus fiestas de luna nueva. También se tocarán cuando ofrezcan ofrendas que deben quemarse completamente y sus ofrendas para festejar. Así yo me acordaré de ustedes porque yo soy el Señor su Dios. Los israelitas viajan del Sinaí a Parán. El día 20 del segundo mes del segundo año, la nube se levantó de la carpa del pacto. Entonces el pueblo de Israel comenzó su viaje desde el desierto del Sinaí hasta el desierto de Parán, que fue donde la nube se detuvo. Así que ellos se pusieron en marcha por primera vez a la señal del Señor a través de Moisés. La unidad militar del campamento de los descendientes de Judá se movió primero por tropas. Naasón, hijo de Aminadab, estaba al mando de esta unidad militar. Natanael, hijo de Suar, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Isaacar. Y Eliab, hijo de Elón, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Zabulón. Luego desarmaron la carpa sagrada y los gersonitas y meraritas, que eran los encargados de transportarla, se pusieron en marcha después. Luego, la unidad militar del campamento de Rubén se puso en marcha por tropas. Elisur, hijo de Sedeur, estaba al mando de esta unidad militar. Selumiel, hijo de Surisadai, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Simeón. Y Eliasaf, hijo de Deuel, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Gad. Luego, los coatitas que cargaban las cosas sagradas se pusieron en marcha. Cuando ellos llegaban al nuevo campamento, encontraban la carpa sagrada ya instalada. Luego la unidad militar del campamento de Efraín se puso en marcha por tropas. Elisama, hijo de Amiud, estaba al mando de esa unidad militar. Gamaliel, hijo de Pedasur, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Manasés. Y Abidán, hijo de Gedeoni, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Benjamín. Luego, la unidad militar del campamento de Dan se puso en marcha por tropas. Esa unidad militar estaba a la retaguardia de todos los campamentos de Ahiezer, hijo de Amisadai. Estaba a cargo de esta unidad militar. Pagiel, hijo de Ocrán, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Aser. Y Ahirá, hijo de Enán, estaba al mando de la unidad militar de la tribu de Neftalí. Este era el orden de avanzada de los israelitas por unidades militares cuando se ponían en marcha. En una ocasión, Moisés le dijo a su suegro Hobab, hijo de Reuel, el madianita: nos vamos al lugar que el Señor dijo que nos daría. Ven con nosotros y te trataremos con generosidad, porque el Señor ha prometido ser generoso con los israelitas. Pero Hobab le dijo: yo no voy con ustedes, mejor me voy a mi tierra, a donde está mi familia. Entonces Moisés le dijo: por favor,
No nos dejes porque tú sabes dónde podemos acampar en el desierto y nos servirás de guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos dé. Entonces ellos se fueron de la montaña del Señor y viajaron por 3 días. El cofre del pacto del Señor viajó frente a ellos esos 3 días. Iban en busca de un sitio para acampar. Desde que dejaron su campamento, la nube del Señor estaba sobre ellos durante el día. Cada vez que se iba a poner en marcha el cofre del pacto, Moisés decía: levántate, Señor, que se dispersen tus enemigos y huyan de ti los que te odian. Pero cuando el cofre se detenía, Moisés decía: regresa, Señor, a las incontables multitudes de Israel. Ay, qué oración, qué oración. Ahora vamos al capítulo 11 de Números. El pueblo sigue quejándose. Un día los israelitas comenzaron a quejarse a oídos del Señor de los problemas por los que estaban pasando. El Señor los escuchó y se enojó tanto que envió un fuego que incendió los alrededores del campamento. La gente pidió ayuda a Moisés, él oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Entonces ellos llamaron ese lugar Taberá, porque un fuego del Señor se prendió entre ellos. Ay, Señor, es que la queja es desagradable en los oídos del Señor. La gratitud es agradable. Bueno, vamos entonces a ver el tercer punto. Dios ha prometido darte buenas cosas. Moisés le dijo a su suegro: el Señor ha prometido tratar con bondad a Israel. Lo instó a que fuera con ellos y compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos conceda. Moisés, junto con el pueblo de Dios, había experimentado en gran medida la bondad de Dios. Dios lo había guiado con nube y fuego, simbolizando su presencia. Este es solo un ejemplo de la bondad que se evidencia a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Pese a la bondad de Dios hacia ellos, su pueblo se quejó de penalidades que estaba sufriendo. Entre otra ocasión, en el desierto, murmuraron sobre sus líderes Moisés y Aarón. Eso lo encontramos en Éxodo 16:2. En ocasiones, cuando olvidamos la bondad que Dios nos ha mostrado, nos quejamos de nuestra situación y puede que aún culpemos a nuestros líderes. Pero dentro de lo posible, los líderes necesitan de nuestro apoyo y aliento y no de la murmuración. Todos debemos recordar la bondad de Dios hacia nosotros, en especial en Cristo, que es el sumo sacerdote de los bienes definitivos que Dios concede. Eso lo encontramos en Hebreos 9:11. Quejarse nos mantiene cautivos, mientras que recordar la fidelidad de Dios nos hace libres. La alabanza, la gratitud y la adoración son el antídoto para las quejas y las murmuraciones. O sea que si nos quejamos y murmuramos de otros, es porque nos hace falta alabanza a Dios, nos hace falta gratitud y nos hace falta adorar. Vamos a orar. Ay, amado Dios, te alabo por todas tus bondades hacia mí. Te alabo por las buenas nuevas de Jesús. Te alabo por tu perdón y por tu amor por mí. Te alabo, te adoro y te exalto por el Espíritu Santo y el amor de Dios derramado en mi corazón, por el hecho de que te deleitas en mí y me rescatas. Quiero darte gracias y alabarte, Señor, por todas tus bendiciones, por tu provisión, por la libertad, por mis amigos, por mi familia, por cada bendición espiritual en las esferas celestiales. Gracias, Señor, porque tú eres bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Repítelo conmigo. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Gracias, Señor. La pastora Pipa añade, Números capítulo 11, verso del 1 al 3, un día el pueblo se quejó y sus penalidades. Al oírlo el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Ella dice, no creo que las quejas sean del agrado de Dios. Esta es una advertencia. Seré un poco más cuidadosa en el futuro. Sí, Señor, debemos ser muy cuidadosos con la queja y la murmuración porque traen muchas consecuencias desagradables. Recordemos que Dios es bueno todo el tiempo, porque aun cuando nosotros nos quejemos, murmuremos y fallemos, si nos arrepentimos, tendremos a disposición la bondad de Dios. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTM en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.